¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Estamos como cada noche en la redacción central de La Voz de Galicia y como cada noche en directo. Es martes 23 de noviembre. Revuelta en el Parlamento de Galicia en la tramitación de los presupuestos y expectación máxima ante las elecciones catalanas de este próximo domingo. Son dos de los asuntos de nuestro programa de hoy, en el que seguimos pendientes de la situación de Irlanda. Sabrán que a la crisis económica se acaba de unir la crisis política. Y trataremos de desvelar algunas de las claves con algunos irlandeses que viven aquí en Galicia y que están siguiendo desde muy cerca todo lo que está sucediendo en la isla. Les presento ya a las personas que nos acompañan esta noche. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Bellamor, muy buenas noches. Buenas noches. Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jaime Pita, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, decía que la actualidad hoy fue un día agitado en el Parlamento gallego. Los diputados de la oposición tiraron de pancartas para denunciar lo que consideran un déficit democrático. La queja tiene que ver con la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, un recurso que el Gobierno justifica con la crisis y que Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego consideran poco presentable. Los presupuestos de la Xunta se complementan en esta ocasión con una ley de acompañamiento que ha sido cuestionada por la oposición y defendida por el Gobierno como un instrumento necesario para momentos de crisis. Una fórmula que permite eludir la vía ordinaria para introducir reformas legislativas vinculadas a los presupuestos. La medida, según la Consellería de Facenda, fue introducida en el 94 por el PSOE y comenzó a aplicarse en Galicia en el 98. Dejó de utilizarse en el último mandato de Fraga y ahora vuelve a escena. En ella se introducen reformas fiscales y administrativas, bonificaciones impositivas, la creación de la Agencia Tributaria de Galicia, reformas en la Ley de la Función Pública y también en la Ley do Solo, como los supuestos excepcionales en los que el suelo rústico protegido puede pasar a albergar polígonos industriales. Una maniobra en la que la oposición ve una fórmula para salvar la situación ilegal de la Plisam. Para PSOE y BNG esta medida es antidemocrática y una forma de aprobar por la puerta de atrás y sin informes jurídicos más de 20 reformas legislativas. El Gobierno la defiende como necesaria en momentos de incertidumbre económica. Bueno, veíamos a los diputados de la oposición exhibiendo esas pancartas en las que se podía leer ataque a la democracia. Luis Bellamor, ¿se justifica en la crisis que padecemos la presentación de esta ley de acompañamiento, que era algo que el Parlamento gallego o los gobiernos gallegos habían decidido no utilizar en las últimas legislaturas? Bueno, o primeiro que creo que cabe destacar é que a crónica, digamos, de unha bronca anunciada, non? Eu teño asistido a moitos debates en que sempre que xurde a lei de acompañamento hai que aprobarla, hai que abordarla no Parlamento, sempre hai bronca. Por qué? Porque é unha especie de lei escoba onde entra un pouco de todo, señan 6, 8, 15, 20 proxectos e os gobernos aproveitan para meter iniciativas polémicas, furtar en parte un debate complexo, farragoso, incómodo e, en definitiva, por acelerar uns trámites que de outro xeito serían moito máis dificultosos ou incómodos para o goberno de turno. É certo que, bueno, se comentou aquí que na última etapa do goberno de Fraga non se fixera unha lei de acompañamento. Non exactamente así. No ano 2000, creo recordar 2002 para 2003 houve lei de acompañamento e creo recordar que houve unha bronca similar. Non me acordo exactamente se fora con pancarta, pero recordo o diputado Suso Vega dicindo tamén que o goberno furtaba o debate de 4, 5, 6 proxectos de lei, que isto é un pouco máis do mesmo, escenificado intensamente polo tema da cartelería e tal, pero creo que é un debate anunciado, é unha forma de plantexar as cousas que é recurrente. Fixo tamén Esperanza Aguirre en Madrid, é dicir, a lei de acompañamento últimamente, mesmo para o tema da lei de caixas foi por lei de acompañamento en Madrid, cuidado, ou a lei do solo, é dicir, que non son precisamente proxectos baladíes, pero son técnicas, son tácticas que utilizan os gobernos autonómicos, en este caso o goberno galego, como ten utilizado o goberno de Aguirre e mesmo o goberno español no ano 90 e tantos, que é un recurso e, por tanto, a oposición o que ten que facer é o que fixo, sacar peito, porque ten poucos debates importantes como para decir estou aquí, hai que criticar, digamos, o goberno e que se note, non? Eu creo que forma parte toda unha ceremonia perfectamente, en fin, dunha posta de escena que xa se coñece, non? Roberto. Sí, vamos a ver, yo creo que es importante subrayar un dato en primer lugar, y es que normalmente los parlamentarios no deberían utilizar ese tipo de formas de expresar su desacuerdo. Los parlamentarios son parlamentarios, tienen un privilegio del que carecemos los demás ciudadanos, que es la inviolabilidad parlamentaria, que les permite decir en el Parlamento lo que les dé la gana, sin asumir por ello nunca
por definición, ningún tipo de responsabilidad, esto al contrario que el resto de ciudadanos, y por tanto los parlamentarios debían hablar, utilizar los medios típicos de un parlamento y no hacer lo que puede hacer el público, lo que pueden hacer los demás, que es utilizar pancartas. Me parece absolutamente improcedente y fuera de lugar. No es porque sea excesivamente grave, sino porque yo creo que da una imagen del Parlamento que no es la que los ciudadanos tienen derecho a exigir. En segundo lugar, las leyes de acompañamiento son una práctica abusiva y absolutamente generalizada desde hace muchos años, no solo en los parlamentos autonómicos, sino en el Estado. Se ha llegado a modificar, yo he querido comprobarlo hoy por la tarde antes de venir al programa, y la verdad es que no he podido comprobarlo. Se han llegado a modificar leyes que no tienen absolutamente nada que ver con los presupuestos. No sé si en algún momento la ley orgánica del Poder Judicial, incluso a través de ley de acompañamiento, lo cual es es una práctica abusiva, insisto. El hecho de que sea generalizada desde hace muchos años. Durante muchos años en Galicia se aprobaba la ley y la ley de acompañamiento. Lo sé porque yo hago un informe todos los años y tengo oportunidad de comprarlo. Pero en el Estado se han aprobado docenas de leyes de acompañamiento. Esto desde hace mucho tiempo. Bueno, docenas no, pero en fin. Muchas leyes de acompañamiento desde hace muchos años. Solo está justificada, la ley de acompañamiento puede estarlo, en algún caso en que lo que se modifican son precisamente normas que la ejecución presupuestaria exige necesariamente modificar. Por ejemplo, de carácter fiscal, de carácter financiero. Hay ocasiones en que efectivamente la propia ejecución presupuestaria exige la modificación de normas y eso puede justificar que se modifiquen normas a través de una ley de acompañamiento, aunque insisto, a mí como práctica me parece una práctica desechable porque hurta a los parlamentarios algo a lo que tienen derecho, que es el debate legislativo normal y ordinario. Y como consecuencia a los ciudadanos también. Y consecuencia a los ciudadanos, evidentemente. Jaime Pita, que estuvo vinculado a gobiernos que probablemente recurrieron a esta práctica, ¿tienes una visión distinta de la de Roberto? No, yo coincido en que hay una práctica abusiva, pero hay una cuestión que quiero que quede claro en primer lugar de todos. Es legal. Sí, no, sin duda. Porque si no fuese legal, no se podría hacer. Se podría hacer. Quiero decirlo por culpa de la algarada, que montaron hoy quienes miran para otro lado en otros lugares. Porque lo lógico, hay algo que se llama en política coherencia y grado de responsabilidad. Y hoy una actuación totalmente incoherente e irresponsable, aparte de una algarada infantil de inmaduros y que demuestra pues muy poca seriedad a la hora de lo que se llama el respeto parlamentario y de lo que es como la conducta de los diputados y un poco además también el respeto a los ciudadanos que están observando la conducta de los que son o de los que fuimos durante muchos años diputados al margen de miembros del gobierno. Yo como participé en el doble campo, tanto como en el legislativo como portavoz, primero como portavoz de Economía, que lo fui en una legislatura, y después como portavoz del grupo parlamentario y después como miembro del gobierno, además de una consellería tan transversal como es la Consellería de Presidencia. Creo que todo lo que montaron hoy pues es a lo mejor no sé si es tratar de ganar algo desde el punto de vista político, yo no lo considero desde luego. Creo que también se trata de distraer la problemática real, porque hoy lo que se habló es de los presupuestos de Galicia y quiero recordar, y eso sí que no lo hace la oposición, lo lamento profundamente porque demuestran el escaso interés que tienen por los problemas que tenemos todos los gallegos, y es que en estos presupuestos figuran, o mejor dicho, no figuran, hay 1.000 millones de euros menos que los que hubo en el presupuesto del ejercicio pasado o de ejercicios anteriores prácticamente, como consecuencia del recorte que se aplica desde el propio gobierno de Madrid y el recorte que se aplica con carácter general en las comunidades autónomas, que para los gallegos significan pues 1.000 millones de los actuales euros son más de 165.000 millones de las antiguas pesetas que va a dejar de poder invertir el gobierno gallego en todos los gallegos. Creo que eso es lo que le tenía que preocupar fundamentalmente a la oposición y no discutir sobre si esta ley o que si no se aplica, porque, claro, si en este momento la propia Administración General del Estado, es decir, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, presidente socialista de todos los españoles, aplica no la ley de acompañamiento, sino una ley mucho más oscurantista, porque por otra vía hace, por modificaciones que se hacen dentro de los presupuestos, pues resulta que se va por una vía que usurpa al Parlamento el debate de lo que se puede tratar. Pero por otro lado tenemos casi todas las autonomías del Estado, casi todas,
que están cursando en estos días exactamente igual una ley de acompañamiento como se hace aquí. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabrias, Castilla-La Mancha, estoy hablando gobernadas todas por el Partido Socialista. Cataluña, La Rioja... La generalización de la práctica Navarra, no la justifica, ¿no? El que eso sea así, que seguro que es así. Yo, en el informe de datos, comunidades autónomas que hacemos desde hace 30 años, venimos recomendando desde hace mucho tiempo que no se utilice... Esto no lo... El problema es que es una práctica perversa. Es una práctica perversa. Tenéis que puede estar disculparme justificada de manera excepcional, ¿no? Como antiguo responsable, no. Hay un hecho, porque no se hace por chiste. No se hace por chiste. Y además, vamos, esa es mi opinión, y como, digamos... copartícipe en muchos presupuestos, repito, en doble ámbito, era de las pocas personas que participaba activamente desde el legislativo y desde el ejecutivo. El ejercicio de esta práctica es fundamentalmente por la eficacia, por la rapidez, por el poder ejecutar un presupuesto, por el poder realizar proyectos. En este momento, con las dificultades económicas que estamos teniendo en este país, con las dificultades que están pasando tantos gallegos, que nos pongamos... Déjame decirte. No, es cierto que hay ocasiones, lo he dicho ya antes, en que la ejecución presupuestaria exige las modificaciones legales y, por tanto, aunque disminuye las garantías del proceso legislativo, puede estar justificado en la ley de acompañamiento, pero insisto, es que a través de la ley de acompañamiento se han cometido auténticas tropelías, se han modificado normas. No estoy diciendo que sea el caso, porque no lo sé. No estoy diciendo que sea el caso, pero que se han cometido auténticas tropelías. Insisto, no sé si fue la ley orgánica del Poder Judicial o incluso la ley orgánica del Tribunal Constitucional que se modificó a través de la ley de acompañamiento, una de las dos, no recuerdo cuál. A nivel nacional. A nivel nacional. Sí. No, ya claro. Bueno, aquí hay alguna cosa que esta práctica la Comisión de Suelo Rústico, por ejemplo, es una... Pero de todas formas yo creo que nos estamos perdiendo un poco en el debate, ¿no? Lo que estamos hablando es un poco de lo que hemos visto en el Parlamento. Yo comparto, creo que desde el punto de vista legal no hay nada que rebatir, porque tanto Roberto como Jaime lo han explicado a la perfección, y es un instrumento legal que se puede considerar abusivo, no. Yo creo que evidentemente es una herramienta que los gobiernos tienen que tener en sus manos para poder poner en marcha las medidas cuanto antes, pero que dentro de ese ánimo de acelerar, a mí lo que me sorprende es que el Partido Popular haya querido dejar esperar casi prácticamente hasta el último día de plazo para iniciar el periodo de debate de enmiendas. Punto uno. Y en un segundo aspecto que también me llama la atención, a mí no me extraña que la oposición busque la foto. Es decir, esto es un proceso que da igual el que esté en la oposición y quién sea el que esté en el que gobierne. Lo estamos viendo todos los días. Pero no con la pancarta, no es propio de los parlamentarios. Yo creo que la vulgarización de la política, de la que hemos hablado también aquí alguna vez, y estos procesos todos donde estamos complicando todos los debates, porque al final todo el mundo sabe cuál es el resultado del debate. Entonces al final resulta que tenemos todos los días 3 ruedas de prensa por la mañana para que nos enteremos de lo que pasa, 3 horas y media de debate en el Parlamento, en los ayuntamientos, en el Congreso de los Diputados, en la Eurocámara, en no sé dónde, para que sigamos enterándonos de lo que pasa, y al final llega ahí un señor que dice, hoy vamos a votar que sí, 300 pollos, pum, le dan así al dedo, y a votar que sí. Y eso es el problema que tiene la democracia, es que el debate no es real. Las posiciones están prefijadas desde hace semanas, todo el mundo sabe qué es lo que piensa cada uno. Pero eso no impide que el Parlamento tenga una labor ejemplificadora de cara a la sociedad. No, tampoco es nuevo ni de ahora el uso de instrumentos de llamada de atención. Que se hace esto y será la última. Podemos recordar ejemplos, algunos muy conocidos, donde se hacen cosas mucho claro, si non é ilegal ou é alegal, tampouco pasa nada. É dicir, porque a xente se expresa dentro dun parlamento polo sistema de, en fin, como se fai mimo. É dicir, que o problema é como eu creo, Luis, que o lógico sería non utilizar ese tipo de instrumentos, porque non... En este caso, de todas formas, estamos hablando de la celeridad, de la necesidad que hay de agilizar cuanto antes el terreno para que se instale una fábrica que promete dar empleo a 4.000 personas, y yo creo que es una situación lo suficientemente urgente para evitar enredarse en trámites parlamentarios, que tiene que haber toda la claridad del mundo, y tiene que haber... cuando está justificado, está justificado. Pero quiero decir, lo que hay que analizar es precisamente el fondo de esa ley, es decir, nos la están colando de alguna manera, nos están metiendo algún gol que se nos escape al común de los ciudadanos de a pie, pues entonces ahí sí que es donde tiene que estar la labor fiscalizadora de la oposición. Cabe pensar que é unha chapuzada ter que recurrir a unha lei de acompañamento para ir de urgencia, tratar de resolver un problema para que non se escapa a fábrica de Mitsubishi. Perdona, pues, alguna responsabilidade de xestión haberá legalmente alguna responsabilidad habrá. Pues yo que soy mal pensado en muchas ocasiones, que antes no lo era, pero como estuve muchos años en política sí lo soy, porque aprendí, lógicamente, pues a lo mejor es que resulta que el éxito que pueda tener determinada cuestión, como es en este caso la que se está planteando, que es ni más ni menos que una de las industrias más importantes que se va a instalar en Galicia, además con una visión de futuro excepcional,
dentro de un sector tan estratégico como es el sector del automóvil, y que haya quien esté poniendo trabas y dificultades, a lo mejor es que el éxito que pueda tener eso, hay a quien le molesta porque no le interesa que el que gobierna tenga ningún tipo de éxito, con el perjuicio que eso puede significar para todos los gallegos. Yo, que soy mal pensado, creo que en este momento la oposición lo que le molesta muchísimo, sobre todo en esa ley del suelo, es que se pueda habilitar con rapidez antes de que otros, porque supongo que habrá una carrera extraordinaria a nivel de todas las comunidades de España e incluso de países extranjeros, que les interesará muchísimo que esa fábrica que se va a ubicar, que está previsto que se ubique en Galicia, que no se ubique en Galicia y que pueda ir para otro lado, y que por culpa de las dificultades y de las algaradas y del interés que puedan tener otros en que no venga, que se vaya para otro lado y que después eso lo puedan achacar como un fracaso del gobierno mal pensado que él. Sí, yo también soy un poco menos mal pensado que él. Yo lo único que voy a decir intensamente en varias ocasiones, pero por eso lo digo. En ese sentido yo creo que la oposición está para que se le nota que está, ¿no? O sea, y en el debate, seamos sinceros, quiero decir, o sea, si no llega a pasar esto que ha pasado hoy, pues sería una crónica de un minuto en el telediario y no estaríamos aquí hablando de esto. Iría la ley de acompañamientos, habría gente que estaría más a favor y más en contra, y simplemente lo que se está haciendo es llamar la atención. Eso ha de tener un límite, porque si no lo que hacemos es coger el zapato y golpear todos los días con el zapato y nos garantizamos la imagen. Claro. Esto ha de tener un límite, porque si no, claro está. Y si en vez de poner la pancarta, la pones la pancarta sin pantalones, pues tienes mucho más espacio. Los ciudadanos, cada vez que se les consulta sobre las prácticas de los políticos, dicen cosas bastante contundentes. Hai dous modelos moi claros de parlamentarismo, o parlamentarismo anglosaxón, que é moito máis consentido, por así decirlo, ninguén lle chama a atención os excesos verbais, a maneira de funcionar, os ruidos, de maneira que horda, é frecuentísimo, o Hammer con martelo dándolle ali e tal, que dice que é absolutamente normal, e despois o máis convencional, o parlamentarismo máis occidental de corte non británico, non anglosaxón, que é como máis formal e tal. Bueno, aquí nos debatimos entre dos modelos. Y luego hay el parlamentarismo asiático de los puñetazos. Bueno, últimamente no seríamos unha especie de híbrido. Está cundiendo. En Argentina los otros días también. Unha especie de Y el italiano, vamos, el asiático y el italiano. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hablaba alguien de la vulgarización de la política. La verdad es que las elecciones catalanas nos han servido en los últimos días algún plato frío sobre este ejemplo de vulgarización de la política. Hoy tendría que estar celebrándose esta noche en TV3, en la televisión pública catalana, un debate entre Artur Mas y José Montilla, un debate que finalmente ha prohibido la Junta Electoral, tanto la autonómica como la central, al considerar que el resto de los partidos quedaban en desventaja. Con esta excusa nos hemos preguntado si los debates televisados, que ya empezaron hace muchos años con Kennedy y con Nixon, sirven para algo. Parece que finalmente no habrá debate televisado en las elecciones catalanas. Los votantes se quedarán sin el cara a cara entre Montilla y Artur Mas, la guinda del pastel para unas elecciones rocambolescas. El pasado 26 de septiembre se cumplían 50 años del primer debate televisado de la historia de la televisión. Los protagonistas de aquel hito mediático fueron Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Un acontecimiento que cambiaría la forma de hacer política basada en las singularidades del medio televisivo. El ejemplo cundió y llegó incluso a nuestro país. En 1993 España asistía al primer debate político televisado de su historia. Felipe González y José María Aznar ponían sobre la mesa sus propuestas políticas en 2 asaltos. El primer round lo ganó Aznar, pero el Partido Socialista tiró de asesores para llevarse la victoria en la segunda manga. Y es que aunar política y televisión es complicado. Los factores estilísticos y estéticos le han ganado terreno a lo puramente político en las pantallas, haciendo que las ideologías apenas formen parte de la trama. Por eso ya se estudian nuevas fórmulas. En Inglaterra el último debate electoral estuvo abierto a la participación ciudadana y un reciente duelo entre los candidatos de PP y PSOE en Navarra se realizó a través de la red social Twitter. Esperamos impacientes para saber qué será lo próximo. Bueno, efectivamente estamos comentando aquí que en realidad la decisión de prohibir este debate no tiene tanto que ver con el hecho de que perjudicar al resto de los partidos que se presentan a las elecciones catalanas, sino con el hecho de que no fue convocado con 5 días de antelación, como muy bien advertía Frank, ¿no? No, es que a mí me parece un disparate este tema, ¿no? Con el trabajo que nos ha costado que los políticos entiendan lo importante que es el debate, y en Galicia Jaime Pita, que ha sido testigo de muchas peleas de este tipo para que alguien fuera a debatir y luego no, siempre le tocaba él ir a suplir por siempre había algún inconveniente, pero el problema que hay no es un problema de que perjudique a las fuerzas minoritarias, sino que es un problema de que no se aprueba, parece ser, por lo que he podido indagar y un poco estos temas, es que no estaba solicitado con la suficiente antelación. Es decir, si estos mismos protagonistas hubieran pedido hacer el debate, por ejemplo, el lunes de la semana pasada para ayer o para hoy, pues se le hubiera concedido sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que es un disparate. Es decir, si
la ley dice que tienes que proteger a los partidos minoritarios, la tendrás que proteger con 5 días de antelación, 10 días de antelación o con toda la campaña electoral. Sí, de todas maneras, dicho eso, que yo estoy de acuerdo contigo absolutamente, como no podía ser de otra manera, y lo has explicado muy bien. El tema de los partidos minoritarios a mí me parece muy importante. El sistema parlamentario no es un sistema presidencialista. En Estados Unidos no hay ningún problema para decidir quién debate. Debaten los 2 candidatos o los 3 candidatos. Cuando compiten los 2 candidatos y Perot, va el señor Perot y debate. En los sistemas parlamentarios hay más problemas, porque hay buenos argumentos para sostener que debatan los 2 únicos candidatos que pueden razonablemente formar gobierno. Pero hay muy buenos argumentos en los partidos pequeños que dicen, oiga, mire, no, porque es que ustedes van a tener un debate que se va a traducir en 1 hora y pico de televisión gratuita para ustedes 2 solos, lo cual va a favorecer a los 2 grandes partidos, es decir, la tendencia bipartidista, y los otros, que en algún caso no están tan lejos, porque hay sociedades en las que entre los 2 primeros y los demás hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, Galicia, entre el Partido Socialista, el Partido Popular y el BNG. Bueno, ahora hay mucha diferencia. Ha habido épocas en que había menos diferencia entre PSOE y BNG. Pero es que en el caso de Cataluña no había tanta diferencia, o incluso hay algunas encuestas que no marcan tanta diferencia. Por tanto, hombre, no es razonable, ¿no? Lo que los otros 4 o 5 partidos digan, nosotros no vamos a salir bien, ¿no? Que los debates sean a 6 entre todos. Y es cierto que un debate a 6 es poco útil, es poco... Bueno, Toma, yo no sé si visteis fragmentos del debate y bueno, no estuvo mal, ¿no? Yo no sé si los políticos catalanes tienen un nivel distinto, pero fue un debate que fluyó, incluso se pusieron sobre la mesa este debate que frustrado entre Montilla y Mas salió de ese otro debate, ¿no? En el que efectivamente hubo muchos reflejos por parte... por lo que conozco de la experiencia profesional, es un auténtico poco productivo. Claro, sobre todo que es un guirigay. Es un guirigay donde cada uno se acaba convirtiendo en una subasta y donde además se producen conversaciones que no tienen nada que ver las unas con las otras. Entre otras cosas, Fran, porque un debate a 6, si dura una hora y pico, son 60 minutos, le toca a 10 minutos, y si sacas las intervenciones del moderador y tal, pues acaba tocando 6 minutos. En cualquier caso, ¿quién gana este tipo de debates, Luis? ¿El que realmente es más sólido desde el punto de vista de programa, digamos, o el que comunica mejor? Porque ya estamos metiéndonos en terrenos en los que a lo estaríamos mejor... en un claro depende. Claro, hai unha cosa, que decir, aquí o que tiña oportunidade ben clara é a última, digamos, oportunidade para sair adiante era Montilla, que é o que ten todo que perder. Entón era a gran oportunidade que tiña para poder reconectar ou manter ese electorado que tiña, non? Pero todos os hechos entón era unha oportunidade a favor del, en todo caso. Si non o vai a ver, pois digamos que si está en caída libre, pues... Se dice que Kennedy ganó las elecciones en ese debate, ¿no? Kennedy y Nixon estaba claro que iba a tener el tirón. Un Kennedy absolutamente fresco, maravilloso, con una corbata preciosa, y el Nixon que sudaba, ¿verdad? Allí hundido en la silla. Es decir, que era igual lo que dijeran. La imagen que transmitía Nixon era la imagen de un hombre acabado, la imagen que transmitía Kennedy era la imagen de un hombre dispuesto a comerse el mundo, y por eso ganó el debate y lo arrasó. Y yo creo que es entonces cuando los políticos empiezan a ver que la televisión es otro lenguaje, es otra cosa. Efectivamente, que eran en los albores de la televisión y que hoy eran blanco y negro. Hoy la mercadotecnia ya es que no queda ningún detalle, es que se mide hasta la altura de la silla, quiero decir, o sea, yo asistí el año pasado a una preparación del debate bueno, en las anteriores elecciones generales, ya donde el año pasado, ojalá, del debate entre Zapatero y Mariano Rajoy, y es que estaba todo milimetrado, hasta el color de la mesa tenía un pantone determinado. ¿Asististe en directo a la niña de Rajoy? No, asistí a la preparación. Que fue mucho más interesante, mucho más interesante que el debate. Claro, pero ¿qué se hablaba de esto? De todo. Se medía los tiempos que iba a hablar cada uno, se pactaban hasta los temas, había una legión de asesores como yo nunca he visto en mi vida, y mira que hemos visto a todos políticos por ahí con un montón de gente y tal. Yo he visto allí gente que dices, pero vamos a ver, o sea, pero usted ¿a qué ha venido? ¿No? Y gente, bueno, nosotros tenemos un columnista... Le resta espontaneidad al debate, le resta frescura y le resta interés. Nos anos 50, cando empezaba a televisión no Reino Unido, había o primeiro ministro Harold Macmillan, que era do goberno de Churchill, que foi dos primeiros que empezou a utilizar a televisión, porque claro, ninguén creía aínda nun, digamos, invento incipiente, aínda que moitos fogares británicos xa tiñan televisión daquela. Dixo, bueno, vou mellorar a imaxe coa televisión, e cando viu a primeira intervención dixo, parece un cadáver mirando pola ventá. Casi mejor, ¿no? Dende aquela observación de Harold Macmillan ata o que estás dicindo ti, que si controla a temperatura, que correcto. Tenemos aquí un columnista de la Galicia, que es Manolo Campo Vidal, que lo puede contar mucho mejor. Sí, Antolín estaba también. Pero al margen de esa cuestión, vamos a ver, yo lo que soy partidario, y lo digo claramente, es de los debates. Al margen de que si hoy se hace con estereotipos, pero estamos ahora, la utilización
de un medio público, porque hay que distinguir también la utilización de medios públicos o la utilización de medios privados. Pero que en medios públicos se pretenda... Medios privados, perdona un inciso, a los que se pretende obligar a hacer lo mismo que los públicos, que este es otro debate. Ya, pero que eso es lo que yo no considero. Que los medios privados, si pueden aplicar el criterio que creo que debe haber ciertas libertades. Ahora, que los medios públicos se utilicen para tratar, en lo que decía muy bien Roberto, aquí no hay un sistema presidencialista, aquí hay un sistema parlamentario, es en la elección a diputados, y que se trate de darle un valor añadido, un plus a dos grupos, no tiene ninguna lógica. Te voy a interrumpir, Jaime, porque... Ahora, decía Roberto, perdona, solo un segundo, quiero recordarte también que el bloque en Galicia llegó a tener en la cuarta legislatura más diputados, cuatro diputados más que el propio Partido Socialista. Vamos a hacer un pequeño pequeño paréntesis de unos minutos nada más y volvemos en directo aquí en Vía V. Minutos sobre las 10 de la noche, estamos en directo en Vía V y pueden participar también en directo en este programa a través de las vías de comunicación que habitualmente abrimos con todos ustedes y cuyo contacto podrán ver sobreimpresionado en la pantalla. Hablamos de las elecciones catalanas, de los derroteros por los que están discurriendo. Hablábamos estos días atrás en anteriores programas sobre esa sucesión de vídeos que han ido sacando las diferentes fuerzas electorales. Alicia Sánchez Camacho, la candidata del Partido Popular, ha incorporado una nueva aportación a estas extravagancias de la campaña electoral con un chiste sobre chinos. Estos son dos amigos y uno se empieza a encontrar fatal. Dice, oye, que me encuentro cada vez peor, vámonos para el hospital. Bueno, pues vamos para allá. En esta es que ya el amigo se impacientaba porque no sabía nada del que estaba enfermo. Se encuentra al doctor, le dice, doctor, ¿qué pasa con mi amigo? Mire usted, su amigo se muere. ¿Pero cómo que se muere? Si venía conmigo y estaba conmigo hace un rato, está bien. De su amigo se muere. Mire usted, hablar ya casi ni habla, no se le entiende nada. Está cada vez más amarillo, pero amarillo. Dice, y además es que los ojos ya ni los abre. Y le dice el otro amigo, oiga doctor, es que mi amigo es chino. Dice, pues va a ser eso lo que le va a salvar a su amigo. Oiga usted, va a ser eso lo que le va a salvar. Bueno, tiene una cierta fijación esta mujer con la gente que, no sé, las bombillas de los inmigrantes, los chinos, no sé. Será para disimular el efecto Lara Croft. Esto es parte de la campaña. Esto, claro, es un chiste en el famoso programa en el que, por cierto, participó Manuel Fraga, que se llama El Club del Chiste, que convocan a famosos para que cuenten chistes. Pues esta mujer consideró que era el momento de participar y cuenta ese chiste sobre los chinos. No sé. ¿Sabéis cuánto lo difícil que es hacer marketing? Hacer marketing. Con la cantidad de asesores que tiene. Sobre todo es difícil hacer buen marketing con mal producto. Oye, pero si el producto es bueno, el marketing es más fácil de hacer, ¿no? Yo estoy muy preocupado como cinéfilo que soy, estudioso, que no hay un solo guión que valga un duro. La escasa inteligencia que hay a la hora de hacer un guión y que poca inteligencia hay a la hora de hacer. No sé por qué. Bueno, os voy a contar. Si tú eres una persona sensata, tú no cuentas un chiste sobre chinos. O sea, no cuentas un chiste sobre chinos, lo cuentas en tu casa a la hora de comer y se ríen allí los niños, que es un chiste para niños además, ¿no? Pero si eres sensato, no hay, o sea, nadie te tiene que aconsejar ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues nadie te tiene, no necesitas un asesor para saber que no se escupe en la moqueta del estudio. Pues, de todas maneras, hay una cierta deriva general hacia las extravagancias. Sí. Esta tarde salía una noticia de una campaña de los integrantes de Nuevas Generaciones del Partido Popular en el Corto de Salamanca, que van a iniciar este jueves con un lema dirigido a los votantes más jóvenes, en teoría para informarles sobre el desempleo juvenil, y cuyo lema es: si tu padre vota al PSOE, échalo de casa. Muy edificante, Luis.
Pues, bueno, vale, decir, pues por lo menos me parece bastante máis original que matar emigrantes como tipo Lara Croft con bombillas ou contra chistes chinos ou non sei, bueno, houve máis cousas raras porque tamén houve outra persoa que fixo la de las juventudes socialistas que iba a votar e outra que fixo unha noite loca, non? Tamén esta unha disidente se podría decir que los vídeos son los gozos y las sombras porque realmente esto es y la del amigo Montilla de verdad, además yo no lo reconozco como ni como un Tom Cruise ni como un Sean Connery ni como nada. Bueno, y otra de un hombre vestido como de España robando por los... de Convergencia y Unión de las Juventudes. Sí. Yo lo que me extraña es que luego sorprendáis de que aquí saquen de muy mal gusto un papelito en el Parlamento. O sea, a campaña era do Pitbull. Aquí é referencia de todo esto era que era do Pitbull. Sí, es que tenemos poca memoria, efectivamente. Aquí lo marcó. Bueno, de todas maneras, ¿creéis que este tipo de ejercicios... No diera ningún resultado lo del Doberman, que ello fuera un fracaso estrepitoso, pues debía de servir de... No mordía moito. Contribuye a confirmar la mala opinión que los ciudadanos tienen de los políticos. Es decir, yo creo que hay una mala opinión que tiene una parte que está justificada y hay una parte que no está justificada y esto contribuye a aumentar, digamos, el volumen de la parte justificada. Bueno, pues me das un pie estupendo porque a raíz de estas manifestaciones electorales hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué opina en general de las campañas electorales. Y una vez más, los políticos no salen bien parados. Es algo en lo que se aprovechan los políticos para vender lo que ellos quieren, su producto. Pérdida de cartos. Es unha tontería, sinceramente, porque creo que non valen para nada, son todos iguales. O único que queren é venderse todos como os mellores. O medio que ten o partido político de darse a coñecer e a expoñer os seus puntos de vista. Sin campaña electoral non hai eleccións. Me parece que lo único que hacen es gastar cuartos y para justificar gastos y nada más. Lo único que hacen es intentar engañarte para que les votes. Y todo más y nada espectáculo. La campaña electoral pues sí que sirve, pero tenía que ser una campaña electoral más edificante porque lo único que hacen es criticarse unos a otros y a veces con groserías. A veces consideran que diciendo 20 veces las cosas que no saben que van a cumplir, la gente se las va a creer con mucha más facilidad. Supongo que habrá gente que las crea. Nunca, jamás. Sencillamente no. No, yo voto sempre lo mismo. La persona está ya decidida por una idea y no la van a cambiar. Muchas veces uno dice, votaré o no votaré, y no dice tanto a quién voto o a quién no voto. Es unos ideales, pero igualmente está claro que en momentos así de crisis a campaña electoral vale. Sigue sin valer para nada, pero por lo menos te diviertes. Unha chica fingía un orgasmo botando unha papeleta na urna. Vamos, eso creo que non é conocer nin as mulleres. Cada uno quiere impactar de una forma, pero ese impacto puede ser positivo o negativo. Yo pienso que mucha gente ha impactado negativamente, ¿no? Bueno, bastante sentido común entre los ciudadanos, como vemos. Una conclusión, crisis creativa. Pero fijaros que hay una cosa que a mí, yo no sé si a vosotros os llama la atención, pero a mí no nos llama la atención porque no somos capaces de tomar distancia, ¿no? Pero en cuanto tomas distancia, que es la política es una de las pocas profesiones, esto Jaime la ha ejercido durante mucho tiempo y podrá confirmar lo que digo, es una de las pocas profesiones donde los profesionales hablan muy bien de sí mismos y muy mal de los demás. Esto no ocurre en las demás profesiones. Si uno ve a un médico que dice de sí mismo que es genial, hombre, y dice, bueno, este tipo qué cara dura tiene. El periodismo también. No, pero no es comparable, Fran. No, yo creo que no es comparable con la política. Y los actores, en fin, hay una serie de profesiones. Hay claro, lo que pasa es que vanidosos. ¿qué consecuencias electorales tendría un político que hiciera lo contrario? Que hablase muy mal de sí mismo y muy bien de los contrincantes. No, pero no es necesario hablar muy bien de ti mismo y muy mal de los contrincantes, sino esto, muy mal de ti mismo y muy mal de los contrincantes. Sencillamente es posible ensayar una política en la que hables de otras cosas, en la que, hombre, no hablas mal de ti, pero intentas no estar permanentemente diciendo qué bueno soy y qué malos son los que están contra mí, porque esto no, insisto, no ocurre en ningún ámbito con la intensidad y con la, digamos, la impudicia, por emplear una palabra
respetuosa con la impudicia con que ocurre en la policía. Sería distinto si hubiera listas abiertas, seguramente. Sí. No estoy muy seguro, porque las hay para el Senado, sin embargo... Sí, pero en el Reino Unido van puerta a puerta. Pero listas abiertas... En el Reino Unido es distinto porque son distritos uninominales. Son distritos uninominales, eso es distinto, eso es otra cosa. Ese sistema, por ejemplo, apliquémoslo, por ejemplo, y dejamos como hay un cambio radical no planteamiento de tu gestión delante de tus votantes. Es decir, tú no puedes prometerle a tu votante que le vas a arreglar... Para que los espectadores nos entiendan, en el Reino Unido se elige en cada distrito un diputado, son uninominales y por tanto hay muchos pequeños distritos, unos más grandes que otros, son desigualmente repartidos, pero donde se elige un diputado y por tanto el diputado es un diputado de distrito y a continuación, una vez elegido, tiene que ir dando cuenta de todo lo que va haciendo. Fijaros un dato, en España hay encuestas del CIS que demuestran que, salvo en Madrid, porque se presentan los candidatos presidenciales al gobierno y por tanto son más conocidos, yo no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, quizá en torno al 70 y tantos % de los electores no saben el nombre del cabeza de lista del partido al que votan. Saben la sigla, pero no saben el nombre del cabeza de lista. Perdón, pero las municipales sí, Sí. No, las municipales sí, las municipales sí. No. Estoy hablando de elecciones generales. No, ya. Y de autonómicas. Pero quiero recordar aquí, porque estamos diciendo, y yo que como también fui municipalista y estuve casi 15 años, fui candidato a alcaldía también, por eso tengo experiencia prácticamente en todos los ámbitos. Quiero decir que lo del puerta a puerta no es en Inglaterra, también es aquí. Y el puerta a puerta, por ejemplo, en las municipales se hace también y además te conoce por lo menos a los candidatos, te conoce. Bueno, el puerta a puerta aludió al puerta a puerta hace unos días Pachi Vázquez en concreto. O sea, que se sigue utilizando el puerta a puerta efectivamente en las elecciones municipales, al menos en los consejos más pequeños. ¿No? En cualquier caso, una pregunta que planteábamos. ¿Hay personas que cambian la intención del voto en función de las campañas? Hombre, yo creo que algo sí, mucho no, pero yo creo que algo o movilizan sí. A votantes. Lo que pasa que lo que cambia fundamentalmente, hombre, la campaña no se hace gratuitamente. Primera pregunta, ¿cuánto dura la campaña? La campaña dura, la campaña. Es que yo llevo un año en campaña. Exacto. No, pero es que la campaña en campaña permanente. No, España no, todas las democracias. No, pero España tiene una peculiaridad. Desde el año 77 hasta ahora, no recuerdo nunca cuál, pero una ocasión me molesté en ir viendo y desde el 77 hasta ahora solo ha habido un año en que no ha habido algún tipo de elección o referéndum en España. ¿Cuánto cuesta una campaña electoral? Es para amortizar la carencia de tiempos pretéritos. De tiempos pretéritos. Que había para poder empacharnos un poco de lo que no pudimos practicar. Ahora que estamos en crisis y que todo parece que es poco para ahorrar, ¿cuánto cuesta una campaña electoral? Porque este es un debate que no está sobre la mesa. Podemos ahorrar en sanidad, podemos ahorrar en cultura, en educación. Por eso sería tan importante adelantar las elecciones generales y además sería muy bueno para los españoles y que coincidieran con las municipales, porque eso abarataría y nos ahorraría a todos los españoles una cantidad muy importante de millones de euros y al mismo tiempo creo que haríamos una oxigenación democrática como es pasar por las urnas, que es algo que a veces a algunos parece que le da urticaria y le sale muchos granitos de que se puedan celebrar elecciones anticipadas. Está un pouco periclitado o tema dos mítines, ¿no? E tal, toda esta secuencia de mítines durante 15 días, mirando vilas. Estamos falando tamén da propaganda, os papeles, ese tipo de cosas. Hai países, por exemplo, nos que as papeleras cóllense nas... Y en España no se puede comprar, que hay un elemento de diferencia fundamental con otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en España no se puede comprar televisión, se puede comprar prensa y se puede comprar radio, pero no se puede comprar televisión. Recuerdo en una ocasión a un miembro de la Federal Election Commission de Estados Unidos en un simposio fuera de España que decía, es terrible el coste de las campañas electorales en Estados Unidos, en gran medida de California. Obama compró, me parece que en prácticamente todas en un montón de cadenas, como 3 minutos o 4 minutos, yo no sé si en las primarias o ya en las elecciones. La tercera candidata en las elecciones de California se gastó $5 millones solo en espacios de televisión. Era una alta ejecutiva de eBay y ha tenido que empeñar todo su patrimonio personal para hacer frente a las deudas. Solo en televisión. Solo en televisión. $5 millones. Aquí está prohibido y yo creo que está bien prohibido. Es correcto. Que es correcto prohibirlo. Ahora, respecto a lo que decíais de los mítines, pues aparte de que indudablemente, aunque no sea en cuanto al voto, pero lo que está muy claro es que para la propia gente, o sea, el votante fijo que tiene un partido político, cualquier partido político, los mítines, lo que vamos a decir, suben el espíritu y la moral. No, indiscutible. Como periodista que si vas a un meeting encuentras a uno que no vaya a votar al que va a votar, me lo
pero a veces el propio, cuando están desmoralizados, cuando tienen algún problema, los mítines lo que sirven es para subir la moral de esos votantes que pueden estar incluso los de la propia casa desmoralizados. Por eso digo lo positivo que puede ser. Consumo interno. Un buen amigo politólogo lo expresa de una manera esto de qué influencia tienen las campañas, que es muy curiosa. Dice, por estudios empíricos que lo demuestran según parece, que las campañas son muy importantes si se hacen mal. Es decir, que las campañas juegan si no las haces bien, restan. Es decir, si tú no la haces o la haces mal o fallas o te equivocas, eso resta, ¿no? Es decir, que en igualdad de condiciones, si todos, digamos, hacen una campaña, digamos, de similares condiciones, eso no afecta más que al pequeño porcentaje o más grande. Eso depende un poco de indecisos. Yo creo que afecta más y afecta a la movilización, a la participación. La campaña, efectivamente, hay un referente muy próximo que a las afecta mucho a la participación autonómicas. Decía eu que sí influye esa campaña por parte de Bloque. Yo creo que afecta más a la movilización que no a la intención. O nivel de campaña que fixo PP, etcétera, sacando todo aquilo dos coches, todas aquelas cousas que, por certo, os coches deben estar aí na garaxe ainda sin vender, pero bueno, quero dicir, algúns, pero quero dicir, todo aquilo das sillas, toda aquela cousa, e despois a campaña que fixeron só o Bloque pola súa banda foi absolutamente de altos e baixos, de picos de serra e tal, ao final non se demostrou eficaz frente a outra campaña que absolutamente altisonante e chea, por suposto, de moitas falacias, pero que foi útil para o electorado. Sensibilizou aos tamén as enquisas, porque eu creo que cando as enquisas, como no caso de Cataluña, non? Prácticamente desde fai bastante tempo e de unha maneira prácticamente unánime marcan un resultado, o cual non quere decir que non se poidan equivocar todas, pero en fin, é altamente improbable que se equivoquen todas. Eso é un factor que contribúe tamén á desmovilización dos electores, non? É dicir, que hai moitos electores do PSC, probablemente, que se quedarán na casa na conciencia clara de que está feito, de que como van a perder, pois que máis dá, non? Cando as eleccións son moi asustadas, eso moviliza os electores, non? Se busca Antonio no sé qué, que por su voto no sacamos la mayoría absoluta. En ese sentido está... Bueno, hablamos antes de cuánta gente cambia la intención de su voto como consecuencia de la campaña electoral. Hay un grupo de personas que han cambiado de forma evidente la intención de su voto, por lo menos su preferencia política. Se trata de un grupo de artistas que en las anteriores campañas, por lo menos en la anterior, apoyó de forma explícita a José Luis Rodríguez Zapatero. Recordarán aquellos vídeos que hacían un gesto con el dedo llevándoselo a la ceja. De hecho, son conocidos como los artistas de la ceja. Han firmado un manifiesto en torno a 50 personas y en esta ocasión apoyan a Joan Herrera, el representante de Iniciativa per Catalunya. A falta de menos de una semana para conocer el resultado de las elecciones catalanas, los principales candidatos se siguen moviendo para intentar captar votos. Joan Herrera ha sido el último en salir a la palestra después de que una cincuentena de personalidades del mundo de las artes hayan firmado un manifiesto expresando su respaldo al ecosocialista. Entre los firmantes se encuentran parte del grueso del llamado Grupo de Artistas de la Ceja, aquellos que en las pasadas elecciones generales habían apoyado a Zapatero y que ahora le abandonan a raíz de su gestión. Pedro Almodóvar, Antonio Banderas o Joaquín Sabina son algunas de las personalidades que apoyan ahora a Izquierda Unida, además de otras caras conocidas como el gallego Manuel Rivas o el cantautor Ismael Serrano. Pero no son los únicos. Las manifestaciones públicas de apoyo al PP por parte de famosos como Bertín Osborne, Arturo Fernández o Emma Ozores ayudan a equilibrar la balanza. Y es que la masiva mediatización de la política ha hecho que el mundo del espectáculo esté cada día más ligado al ejercicio de la política, un colectivo con gran peso social que puede llegar a cambiar el rumbo de unos comicios. La gala de los Goya del año 2003 dejó buena prueba de ello. La voz de los artistas sonó alto y claro en contra de la guerra de Irak y la crisis del Prestige. Que si quiere petróleo, que no hace falta ir a Irak, que simplemente con subir a Galicia y lo único que hay que hacer es recogerlo. Ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo y decimos no a la guerra. Gracias. Un acto que gozó de difusión nacional en la televisión pública que hace que nos preguntemos qué papel deben jugar los artistas en la política. Bueno, es un viejo debate si los artistas, o al menos algún tipo de artistas, porque hay otro tipo de intelectuales que parece que sí, que todos aceptamos que tienen que opinar sobre determinadas cosas, pero cuando entramos en el mundo del espectáculo hay mucha gente que considera que es una gente que no tiene que opinar sobre determinadas cosas. Fran. Yo creo que todo el mundo tiene un derecho sagrado que es la libertad de opinión y pueden decir lo que quieran y votar a quien quieran. Ahora, a mí lo que más gracia me hace de este vídeo que acabamos de ver es que no hay ninguno que sea catalán y vaya a votar en Cataluña. O sea, que valiente apoyo. O sea... Bueno, destacamos a los más conocidos. ¿Había algún catalán? Yo creo que no es más allá de la anécdota, ¿no?
por supuesto el punto de partida, yo coincido absolutamente contigo, cada uno hace de su capa un sallo, apoya a quien le da la gana y se expresa como le da la gana y ya está, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que hayan apoyado a Herrera en una elección además en la que el PSC se juega mucho y Zapatero se juega muchísimo, aunque ya ellos se han encargado desde la dirección federal. Es una cosa y el peso es otra. Una cosa y que si pierde Montilla, es decir, que si gana ganamos todos, si pierde Montilla, como es habitual. Pero en fin, esto lo que pone de relieve es que el Partido Socialista ha perdido el apoyo de una parte importante de los sectores de la intelectualidad, diríamos, del mundo de los artistas, etcétera, no es de la intelectualidad, porque el mundo de la farándula, no quería emplear la palabra farándula porque a veces se dice un poco despectivo, ¿no? Gente de la cultura, en fin, esta gente del arte, la cultura, actores que apoyaron masivamente a Zapatero y que ahora le han retirado su apoyo. Yo creo que esto es, por lo menos le han retirado el apoyo al PSC, ¿no? Veremos qué ocurriría en unas elecciones, que ocurrirá cuando lleguen las elecciones generales, pero claramente el Partido Socialista ha perdido pie con esos sectores, entre otras cosas porque ha tomado decisiones en los últimos tiempos, y muy especialmente una de sus últimas decisiones en relación con el tema del Sáhara, por ejemplo, que yo creo que es una decisión equivocadísima y erradísima, y que a estos sectores, que con estos sectores va a tener un altísimo coste para el Partido Socialista, yo creo. Eu creo que en este, que o modelo de compromiso os actores e tal é o modelo americano, non? Todos os actores, en fin, toda a xente por así decirlo, do espectáculo, apoia a conservadores, a demócratas. Ten un respeto distinto polos actores que aquí non temos, non? E non estou dicindo que isto este ben, pero como empezando a xerar algo, non? E isto se fixo cando a guerra, se fixo cando a Aznar, cando tal, o chapapote, non sei que, e a mí me parece que teñen dereito a castigar ao goberno se creen que non fixo ben a súa xestión ou non se comprometeu co que decía. Na balanza perdeu o PP claramente, porque as adhesións que normalmente ten a dereita. Eso ya perdió siempre, y para ganar por mayoría absoluta no necesitó el apoyo de los actores. Yo lo que digo siempre es que si fuera el gobierno socialista estaría muy preocupado, porque no digo quiénes son, pero todo el mundo sabe quiénes son cuando ven que un barco se hunde, quiénes son los primeros que abandonan ese barco. Bueno, hablando del barco, no creo que la gestión del PP sea la que resaltar aquí, ¿no? No, pero digo los que abandonan el barco. Yo lo que digo es siempre que, porque se ponía el ejemplo de Estados Unidos, yo que también conozco bastante bien ese mundillo, que es muy importante, bastante más en Estados Unidos que aquí, pero hay que recordar que allí no viven de la subvención, aquí sí. Llevan desde el año 40 viviendo de la subvención pública con el dinero de todos los españoles. Perdón. A ver, no creo que, por llevarte la contraria, Jaime, no creo que Javier Bardem, por ejemplo, viva de la subvención, por ejemplo. No, ahora no por descontado. Pero repito que vivieron prácticamente todos de la subvención, y que no sé, como no les dio vergüenza durante tantos años que pudieran estar viviendo de lo que era la anticultura, o ese sector de cultura, por ejemplo, en el mundo cinematográfico. Así estábamos. Probablemente había muy pocos se liberan españoles, precisamente cuando van a otros sitios donde aprenden que la clave es interpretar, es dirigir, etcétera, etcétera. Y no es necesario quitar el prurito de su condición pseudo-intelectual, porque estos días se murió uno de los grandes, por no decir el más grande, que fue Berlanga. Su crítica nunca la hizo a través de estos medios, lo hizo a través de su obra, que es donde se valora el trabajo de un intelectual y de un artista. Pero supoño que o público saberá recoñecelo perfectamente, que cando vai ao cine saberá ver unha película de Bardem, no creo yo que país para ellos, por exemplo, saberá ver a Bardem. Generalizar es un poco abusivo, porque ahí hay gente seria y hay gente que no lo es. De Miguel Bosé, por ejemplo, que es uno de los que hemos visto ahí, o de Joaquín Sabina, voten a... Porque él lo diga. Porque él lo diga. Yo creo que esto no es un mundo de tema y sentido. Hay una diferencia fundamental de todas maneras con Estados Unidos, que en Estados Unidos son dos partidos y normalmente cuando uno, es decir, no hay este giro entre este cambio entre uno puede estar con el Partido Socialista o con Izquierda Unida, con Izquierda Unida o con el Partido Socialista. La otra frontera, la frontera derecha-izquierda, es más difícil de traspasar, ¿no? Siendo una persona pública, etcétera. Sí, y en Estados Unidos pasa un poco esto. Ya hay gente que apoyó a Zapatero que ya venía del otro lado también, porque, no sé, Joaquín Sabina manifestó en el pasado sus afinidades con el Partido Comunista, ¿no? No, bueno, pero quiero decir, pero siempre en el campo de la izquierda. Es decir, que en Estados Unidos un actor, el grupo de actores o el grupo de gente del mundo del cine, sobre todo, ¿no? Porque allí básicamente es gente del mundo del cine. Y la música, Bruce Springsteen. Bueno, también alguna gente de la música, pero básicamente el cine, que han apoyado a los demócratas, es un grupo de gente muy sólido, que han apoyado esto.
voto a los demócratas pero es igual de numeroso. Claro, pero quiero decir, lo que se ha perdido aquí, yo creo hay que reganianos, y es más, pero es más significativo el grupo de actores que apoyan a los demócratas que el grupo. Bueno, pero aquí vamos a ver, ¿no estáis de acuerdo en que los actores más conocidos, más yo creo que en sí, ningún caso? Yo te desafío a que mires la lista, y además, de hecho, La Voz de Galicia hizo un reportaje muy bonito el día después de las elecciones, en la semana antes de las elecciones estas que de Obama, de quién estaba con quién, y yo no sabría decir, es más, tú les ves y por sus declaraciones anteriores no sabrías adivinar a qué partido apoyan, ¿no? Pero en Estados Unidos es tradición de caza de bruxas, claro, pero no me estoy refiriendo a eso, que es cierto, estoy refiriendo que hay un grupo de actores que son apoyos del Partido Demócrata, Jane Fonda, no sé quién, y esta gente ha apoyado al Partido Demócrata desde hace muchos años, como Schwarzenegger al conservador, bueno, como Schwarzenegger al conservador, y John Wayne, que fue tan criticado, uno de los grandes. De todas formas, luego se ve un cierto papanatismo aquí, que valoramos mucho y aplaudimos que determinados actores estén apoyando determinadas causas y se habla. De todos modos, y aquí no creo que tenga repercusión prácticamente ninguna el apoyo que puedan aportar. Creo que más bien es su propio ego que lo que realmente el efecto que pueden causar en los ciudadanos. Yo digo siempre que el pueblo es mucho más inteligente que la mayoría que trata de mediar. Hay mediadores de opinión, a xente moitas veces se guía por mediadores de opinión, eso vai así. Pero por ejemplo, ahora lo que decía Roberto, ahora en España lo que decía Roberto, o que respeta moralmente lo que sucede influye, es que determinados medios se encargan más de resaltar, por ejemplo, en el caso que planteabas de los actores, o de las actrices, o de determinado mundo, de resaltar más los de un lado que los del otro. Y eso se llama manipulación mediática. Pero en realidad, lo que decía aquí no es cierto. Hay unos y otros. No, en el caso como de España, hay yo creo en Estados Unidos, hay un desequilibrio en favor de la izquierda con toda claridad. Hablar de manipulación mediática me parece fuera de todo lugar. Es decir, es que solo faltaría, si estamos protegiendo el derecho a la libertad de opinar de todo el mundo, hablar de manipulación no tiene sentido. Yo creo, insisto, que todo el mundo, pues es como si dices por qué los empresarios apoyan mayoritariamente a la derecha. Pues no, hay empresarios que apoyan a la derecha y empresarios que apoyan a la izquierda. Igual que hay el mundo pero parece claro que la nómina eran todos frente a Norma Duval. Esto era lo tradicional. Norma Duval, porque a lo mejor, y otro lado estaban todos los demás. Pero porque a lo mejor a la derecha. Eso influye o no influye. A lo mejor a la derecha. UCD tiña os seus tamén, e non era precisamente 5 ou 6. Bárbara Rey, por ejemplo, era Rey. Bueno, llevamos casi una hora de programa y no hemos hablado de economía, pero ha llegado el momento de hacerlo. Seguimos muy pendientes de Irlanda. Hoy ha habido una intervención del gobernador del Banco de España, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, haciendo alguna referencia velada a alguna declaración que ayer se hacía desde el Partido Socialista, apelando al patriotismo del Partido Popular. Yo creo que la reforma de pensiones, aunque sea a largo plazo, es crucial para ganar la confianza de los mercados. Yo creo de nuevo que el coste de la deuda española hay que pensar las responsabilidades de España, que no son ya de políticas porque están bien orientadas, sino de confianza en que se van a hacer. Y por tanto, declaraciones de que atrasamos reformas estructurales, mal. Diferencias entre distintos españoles respecto al tema, mal. ¿Por qué no? Porque al final desde lejos somos España todos. Bueno, intervención de hoy, como decía, del gobernador del Banco de España, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Hablaba de esa disparidad de posturas. Se intuía que se refería al Partido Popular, partido al que ayer se refería de forma explícita el Partido Socialista, para apelar a un supuesto patriotismo y reconvenirles porque no estén manteniendo una postura más compacta con el Partido Socialista. Sigue vigente el riesgo de contagio de lo que está sucediendo en Irlanda. No sé si compartís ese mensaje a la conciliación, digamos, que expresou Imafo ou non? Sí, eu creo que se está metendo outra vez un auténtico berenxenal, pero non o fai dunha maneira gratuita, con toda a intencionalidade do mundo. É dicir, eu creo que hai máis riscos do que en principio o goberno di, moitísimos máis. Parece, hai quen ten xa o mapa, digamos, das intervencións. Perdona, hai un dato de hoy que es la desconfianza en la deuda española, que hoy ha alcanzado un máximo histórico, lo que en la práctica significa que la desconfianza en la economía española es total. Grecia está intervida e resulta que o precio é 2,5 puntos máis que a española, con toda a intervención que ti queiras. Entón, vamos a ver, eu creo que hai xa datas para a intervención. Hai algún diario incluso e algún banco que fixo xa este pronóstico. É dicir, finais de ano Portugal, marzo, por tanto, que dicindo coas eleccións España. Claro,
o desexable sería poñer unha barreira, digamos, e evitar que digamos, se derrobara o muro español, entre outras cosas, porque o fondo de rescate non chegaría para rescatar o país como España. Entón, se fala incluso de acordos bilaterais, de créditos bilaterais, tal, porque eso sería acabar, esgotar o fondo de rescate, claro. Pero xa. Pero la situación requiere un pacto de Estado, digamos, un discurso único entre el gobierno y la oposición. Sería conveniente. La situación requiere una de estas dos cosas desde mi punto de vista. O un acuerdo, es decir, si la situación es tan grave como parece que es, porque claro, hay que tener en cuenta que no hace muchos meses los dirigentes de Irlanda decían exactamente lo que dicen ahora los de España. No pasa nada y esto nos va a coger de lejos. Roberto, hai unha cousa engadida, quero decir, que se estamos dicindo, bueno, os test de estrés da economía puxeron de relevo, que están moi ben os bancos españoles, os test de estrés, dous dos grandes bancos irlandeses en quebra, tamén superaron el test, claro. Quero decir que ao final estamos falando de situacións similares. Pastillas ese día. E a economía ten moito tamén de díxome, decir, no momento que alguén di algo que pode desconcertar os mercados ou que os especuladores lles interesa. Justamente por eso, Luis, vamos a ver, estamos nunha situación, eu creo que cercana á emerxencia. E nunha situación económica de emerxencia hai dúas salidas. Porque o que precisamos, eu parto de que precisamos un goberno forte con capacidade para tomar decisións, con legitimidade e cunha oposición que, justamente porque recoñece que non toca agora facer eleccións, porque xa se fixeron ou porque non está a degüello. Por tanto, eu creo que hai dúas alternativas, dúas posibles alternativas. Ou ben unha gran coalición, que a fórmula que sea, de coalición ou non coalición, é dicir, un gran pacto para sacar o país da crise, ou ben eleccións. Unha das dúas, non podemos seguir así, non podemos seguir esperando a ver quen rebenta antes e nesta situación de deterioro donde a economía, porque efectivamente nós estamos moito mellor que Irlanda, que Portugal e que Grecia, pero estamos moito peor que estábamos fai un ano. Desde esta perspectiva, quero decir, da perspectiva dun posible rescate dos especuladores. Vamos, enseguida os escucho. Dejadme para seguir completando el debate intervencionista que tuvieron José Antonio Alonso, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, y Soraya Sáenz de Santa María, portavoz del Partido Popular en el mismo Congreso. Vamos a comparar los discursos. Sí quería decir de nuestro país, de España, dos cosas. Una, España es un país que tiene fundamentos económicos sólidos. Tiene uno de los mejores sistemas financieros del mundo y tiene un nivel de deuda pública que, recuerdo, sigue siendo 20 puntos más bajo que la media de la zona euro. Y dos, es un país, el nuestro, serio y solvente, que cumple siempre con sus compromisos. Por lo tanto, somos serios, rigurosos y solventes y vamos a seguir siéndolo en el futuro. La economía española no es la economía irlandesa ni tampoco la portuguesa. Y no lo es fundamentalmente por el dinamismo de nuestro sector privado y por la situación de nuestro sector financiero. Pero una cosa está clara, España tiene un problema de confianza, un problema de falta de credibilidad que radica y que deriva directamente de la falta de credibilidad y confianza que da el presidente del Gobierno y que da su Gobierno. Falta de confianza, Jaime Pita. Sí, bueno, vamos a ver. Yo quiero decir que estoy muy de acuerdo fundamentalmente con lo que dijo el presidente del Banco de España, con lo que ya va diciendo desde hace mucho tiempo, incluso muy criticado por el propio gobierno, sus compañeros, porque quiero recordar que el presidente lo nombra el propio presidente del gobierno y es de su propio partido. Pero quiero recordar que precisamente, y lo acaba de decir nuestra presentadora, moderadora, de que alcanzamos hoy el nuevo récord en cuanto a 237, el nuevo récord. Cada vez nos vamos aproximando más a lo que se está negando día a día. La traducción de esto es que los mercados observan más riesgo que nunca en la economía española, que confían menos que nunca. O sea que el famoso brote verde era otro cuento chino y la desaceleración era otro cuento de otra cuestión de cualquier tipo. Nos están engañando sistemáticamente y se están engañando a sí mismos y nos están llevando al pozo, lo que planteaba ahora mismo Roberto. Pero yo quiero recordar que hace poco el primer ministro irlandés decía que no tenía necesidad, que no tenía ningún tipo de problema. Hoy está dimitido, están anunciadas ya unas elecciones para el mes de enero y con una crisis y con un problema gravísimo. Portugal está a la puerta. Y quiero recordar que, aparte de que pueda haber otros, eran 4 los señalados: Grecia, Irlanda, Portugal y el cuarto, España. Pero con una diferencia que se señala aquí.
que es mucho más grave, porque Portugal, la incidencia de Portugal en la Unión Europea, la incidencia de Irlanda o la incidencia de Grecia es mínima, es un grano. Puede ser algo más grave, puede ser una neumonía, pero España, en la Unión Europea, si se provoca algo semejante que se puede provocar y que está en ciernes, lo que puede acontecer es una enfermedad letal para toda la Unión Europea y que pueda quebrar prácticamente todo el sistema. Por eso en la Unión Europea hay una grandísima preocupación en este momento. Sí, y el gobierno, por primera vez, vimos como el presidente del gobierno el otro día, por primera vez en 3 años, habló un poco claro, después de estar negando la mayor, de estar negando sistemáticamente lo que más te preocupa, la mayor. Lo que más fue oír a Zapatero, cuidado, que la cosa va mal. Claro, una persona que todo el día dice... que no era esa cuestión, que, esa Jaime, alegría y ese optimismo. Que cambia el tono, no digo las palabras, sino el tono del discurso, y hace un discurso, bueno, también las palabras, pero más allá de las palabras incluso el tono, y transmite, el discurso transmite mucha preocupación. Estoy de acuerdo que tenía que haberse hecho pero ya en el 2007 cuando empezó, y no negándolo permanentemente o tratando de imponer su criterio y que la oposición lo acepte, porque eso es amordazar la oposición y eso no es el sistema. Vamos a escuchar a Luis, que lleva un rato. Quería simplemente incidir, pero brevemente, para decir que, bueno, estamos dicindo os PICs e tal, pero claro, o modelo de Irlanda non ten absolutamente nada que ver. É un modelo neoliberal con un imposto de sociedade absolutamente baixo, que ahora todo o mundo ya está dicindo, a Unión Europea que ten que subir, o que se non pode funcionar, uns exportos baixísimos, moita precarización laboral, etcétera, etcétera. Cuidado, baseándose en que hai un mercado anglosaxón importante, creo que Inglaterra velle vendo 80% das mercancías, vende máis que a Rusia, India e China. É dicir, que é unha barbaridade auténtica. Era o Tigre Celta. O Tigre Celta. Todo o mundo admiraba a economía, o modelo económico, o milagro económico. Pero o que nos está dicindo esta crise, que o modelo neoliberal como plantexaba Irlanda non funciona. É dicir, e se non funciona, o que se está intentando aquí, que non é exactamente un modelo neoliberal, porque están gobernados por os socialdemócratas, facendo o que tiña que facer un goberno de dereitas e que lle resulta incómodo facer un goberno socialdemócrata, pois non sabemos moi ben o que se lle está pedindo máis, se lle está pedindo máis reforma laboral, se lle está pedindo máis contención do déficit, se lle está pedindo... Se le está imponiendo. Claro, entón se está estrangulando máis dende fora, vía especulación, etcétera, etcétera, a economía española, porque eu non estou tan de acordo contigo no que decías de que os brotes verdes, non, se brotes verdes hainos. É dicir, hai un estancamento, pero bueno, hai de cando en vez aparece un pequeno tal, o problema, el brote verde aquí es con el mercado exterior. En el mercado interior no solo no hay ningún brote verde, sino que como consecuencia de la última medida de subir impuestos y de subir además el impuesto indirecto a través del IVA, eso está provocando lo que estamos ya empezando a vivir en este otoño y que vamos a vivir, por desgracia, en los próximos meses. Los impuestos bajos, como decía Luis, en Irlanda non han sido garantía de nada. O problema é que o modelo español está dependendo das exportacións dos países veciños. Se funciona Alemania, se funciona Francia, os que temos en neoliberal tamén é o sistema alemán, funcionará España. Pero neoliberal é o sistema alemán. No caso de Irlanda, o que provoca o déficit público brutal é a necesidade do goberno de Irlanda de rescatar os bancos que estaban en crisis. En cualquier caso, el déficit público en España no es el principal de los problemas. No es el principal de los problemas. A deuda privada. Exactamente. Permitidme que cambie absolutamente de asunto, pero me apetecía ponerlo sobre esta mesa. El jueves próximo, pasado mañana, se celebra el Día contra la Violencia Machista. Hoy un periódico publicaba una carta de la exministra, digo exministra porque ha desaparecido el Ministerio, Viviana Ido, con una reflexión que me parece interesante, que tiene que ver con todas esas salidas de tono que últimamente hemos leído, visto y escuchado de personas, generalmente hombres, refiriéndose a las mujeres de formas muy particulares. Vamos a escuchar un pequeño resumen. Las afrentas e insultos a las mujeres parecen estar a la orden del día en la sociedad española. Si no, veamos. Empezamos por Alfonso Usía y los coños de vitriolo. Tías vociferantes, feas, espesas y con los surcos de la perversidad en sus expresiones homínidas. Un espanto de mujeres, en una palabra, coños de vitriolo y de cianuro, morsas. Tampoco podemos olvidar las joyas de Antonio Burgos. Si juzgamos por la cara, Leire Pajín tendría que ser actriz porno. Que parecen haber inspirado a Francisco Javier León de la Riva. Cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Después le siguió Sánchez Dragó para contarnos sus relaciones con menores.
En Tokio, un día me topé con unas lolitas, pero no eran unas lolitas cualesquiera, sino de esas que se visten como zorritas, con los labios pintados, carmín, rímel, tacones, minifalda. Tendrían unos 13 años. Subí con ellas y las muy putas se pusieron a turnarse. Mientras una se iba al váter, la otra me trajinaba. Y en los últimos días la polémica giró en torno a las preferencias sexuales de sostres. Entre las chicas jóvenes, de 17, 18 años, 19, que es ahí donde está la tensión de la carne, en ese punto mágico. La exministra de Igualdad, Viviane Aído, ha publicado hoy un artículo recordando que este jueves se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y que los insultos verbales no dejan de ser una forma más de violencia machista. Bueno, puestos así todos juntos, la verdad es que resulta una barbaridad tras otra lo que estamos leyendo y escuchando en los últimos tiempos. Yo no sé si creéis que tenemos que tomárnoslo con cierta calma, diciendo no tiene mayor importancia, o la tesis de la exministra, que es una forma de violencia machista y que de alguna manera, bueno, prepara y abona el terreno para que después, en sus manifestaciones más extremas, se produzcan cosas más graves. Luis. No, a mí lo que me chama a atención é a maneira tan categórica de falar sobre as mulleres, é dicir, me parece que hai como uma especie incluso dunha condena explícita a hora de pronunciar esas palabras, e entón hai un resentimento tan profundo que parece incluso en algún dos casos que aquí temos visto que hai como unha alteración mesmo de tipo psicolóxico, algún tipo de malsana intención permanente, ¿no?, hacia as mulleres. Eso que me preocupa. Unido a isto, hai 629 mulleres que morreron a maus das súas parellas na última década. Decir, a mí isto me parece un dato absolutamente arrepiante. Salimos a unha cifra pero brutal de mortes, non? Entón, si este tipo de literatura, que algún di que é literatura, é dicir, ou este tipo de comentarios, expresións pretendidamente baladíes en programas do corazón, amarelos e demais, se prodigan dunha maneira, dicir, ata o infinito, pois se está dando a imaxe de que esta sociedade está absolutamente apodrecida por baixo, non? Que non hai precisamente sentido de humor a hora de abordar relacións home-muller, precisamente, sino todo o contrario. Hai unha especie de anatema de consideración categórica hacia outro e demonizadora que estamos como na Edade Media, prácticamente. Roberto. Sí, yo la verdad es que no había visto la mayor parte de las declaraciones. Las de Dragó las había escuchado, pero incompletas, ¿no? Y me parecen atroces, me parece delictivo, porque eso en realidad está en el ámbito de lo delictivo, ¿no? No, porque ella se preocupó de hacerlas públicas justo cuando había prescrito el delito. Cuando había prescrito, me refiero, que hay algún ciudadano francés condenado violando el principio de extraterritorialidad. Había unos 13 anos, de que era legal manterlo. Pero hay el caso de un ciudadano francés que mantiene relaciones con menores fuera de su país y es condenado por la justicia francesa no aplicando el principio de territorialidad, que a mí me parece una atrocidad. Y yo coincido con la exministra en que hay un punto a partir del cual la violencia verbal favorece el desprecio a las mujeres y consecuentemente la violencia física. Yo creo que hay una violencia verbal que es absolutamente inaceptable y que la sociedad no debe. No digo que esto no lo cubra la libertad de expresión, porque probablemente no lo de Dragó, que es una atrocidad, pero no digo que el otro no lo cubra la libertad de expresión, que es probable que sí, pero que en todo caso tiene que haber una sanción moral, una sanción ética a ese tipo de forma de manifestarse y de expresarse, que sin duda alguna supone un desprecio para las mujeres que las coloca en una posición objetivamente de víctimas. Yo creo que es absolutamente insufrible e intolerable. Frank. Yo lo que creo es que, lo primero, creo que casi todo el mundo normal está de acuerdo en que la violencia machista es absolutamente reprobable. Cualquier fórmula de violencia, ¿no? Está todo el mundo de acuerdo, pero existe. Sí, lo que pasa es que yo creo también que estas imágenes nos alteran más porque es una sucesión permanente de frases que no es que coincidan en el tiempo, quiere decir, son frases distintas en momentos distintos. Bueno, pero están muy pegadas estas. No hemos ido expresa la existencia de un problema personal profundo. Creo que era un artículo sobre una terrorista de ETA, no recuerdo. Es de una misoginia realmente preocupante, ¿no? Y eso, yo lo que creo también es que evidentemente todos tenemos que estar de acuerdo y en la lucha contra la violencia de género, pero que muchas veces también no digo que sean estos los casos, porque desde luego insisto que son absolutamente, como bien decía Roberto, deleznables, ¿no? Pero que hay casos también donde la propia exministra se lo tiene que hacer mirar, porque ella misma muchas veces en ese afán de querer sobreproteger a la gente está generando situaciones hilarantes sucesivas. Pero Fran, no lo comparo. No lo comparo. Claro. Insisto que una cosa es decir miembros, otra cosa es decir miembros. Se equivoca y dice tonterías y estos tipos son estos individuos son unos individuos absolutamente impresentables. Son declaracións de calado, absolutamente. Vamos a dejar a Fran que se explique. Antes de que me linchéis a mí al amanecer, porque además yo conozco a Viviane Aído, tengo la suerte de conocerla y es una señora encantadora, no tiene muy maja, pero insisto que eso ha generado en la sociedad un caldo de cultivo donde ya se ha llegado ya al punto donde ya
genera risa. Y entonces muchas veces cuando tú oyes estas atrocidades, que es lo que yo quería decir, que comparto absolutamente el rechazo a esas declaraciones, pero que muchas veces como ya suena casi a chascarrillo, ¿no? Lo de la miembra, lo de ahora me voy a cargar no sé qué, ahora voy a poner no sé cuánto, quiero decir, todas estas cosas, yo creo que es lo que hablábamos antes de que los políticos tienen que hacer las cosas con un poco más de sentidiño, y lo de la violencia de género yo creo que es un ejemplo de que hay cosas que se están haciendo muy bien, lo de, pues eso, intentar un poco señalar con el dedo, las campañas de divulgación, las campañas de protección, y luego hay otros casos pues donde se está teniendo una excesiva tolerancia, como es en este caso, en este tipo de declaraciones. Bueno, algo está fallado porque las muertas no conseguimos que bajen. No. Jaime, te pido que sea cortita. Sí, muy cortita, pero quiero decir que aquí hay mucha hipocresía, porque se está haciendo un ejercicio de tolerancia permanente. Aquí se aprobó un código penal no hace muchos años que se brindó con champán cuando se aprobó. Y no se hace desde su aplicación, porque yo entiendo que se brinde con champán, se aprueba un nuevo código, estábamos en democracia, pero ¿cuál es su resultado? ¿Qué está aconteciendo con las situaciones que se plantean, con los crímenes, con los asesinatos y con lo que no son crímenes y asesinatos en la aplicación de la ley? Hay una desesperación incluso en las autoridades a la hora de que cuando prenden a estos personajes y que al poco tiempo están pululando de nuevo. Órdenes de alejamiento que no se cumplen. Reiteración hasta que se comete el asesinato. ¿Qué pasa? ¿Qué eficacia? Porque está muy bien escribir una carta y publicarla con el día que se celebra una vez al año. A mí eso no me dice absolutamente nada. A mí lo que me preocupa es que se creó un ministerio que resultó de una ineficacia absoluta que no sirvió prácticamente para nada. Y el Código Penal habrá que ver. Estamos hablando de otros países en donde se aplican penas mucho más contundentes, se persigue más. El país donde más creció precisamente este tipo de abusos fue España. Entonces, señores, alguien tendrá que reconocer el fracaso, tendrán que tomar el toro por los cuernos y modificar la lei y aplicar con criterios yo creo que mucho más pasa que antes non se coñecía. Sí. Seguramente bueno, yo creo que esto non había libertad de expresión, no estoy de acuerdo. No existía. Os tengo que interrumpir a los dos. Por favor, Jaime. Hay una cuestión de fracaso colectivo, yo creo que tiene que ver con lo que está sucediendo y que tenemos que hacernoslo mirar un poco todos. Pero bueno, probablemente esto sea motivo de otro debate. Me tengo que ir a la primera del periódico de mañana, algo que hacemos, como digo, siempre más o menos a estas horas, un periódico que abre con un asunto que ocupó la primera parte del programa de hoy. El titular es el siguiente: el Partido Popular reforma 24 leyes de golpe eludiendo su debate y la oposición lo tacha de ataque a la democracia. Entre las normas figuran la ley do solo, la de función pública y las que afectan a la prevención de incendios y al Banco de Terras. Un titular, como decía, que tiene que ver con el asunto que abría el programa de hoy. La foto de la primera de La Voz de Galicia de mañana, ese asunto que nos tiene pendientes a todos. Corea del Sur amenaza con desatar una guerra si la isla del norte vuelve a atacar su territorio. Quería destacar también un drama que se ha vivido en Galicia en las últimas horas, en concreto en Ferrol. Un juzgado investiga la muerte del bebé de Ferrol, el hospital asume el error y la familia estudia presentar denuncia. Y destacar una última cuestión que también estuvo en la mesa de esta noche: la desconfianza en España tumba la bolsa y dispara el coste de la deuda. Como decía, 4 de los asuntos que estarán en esa primera página de La Voz de Galicia de mañana. Muchísimas gracias a los 4 por participar en el debate de esta noche. Roberto, Luis, Fran, Jaime, un placer. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 de la noche con una entrevista particular con el último premio Fernández de la Torre, que será entregado este jueves. Se trata del presidente de la Real Academia Galega, Xosé Luis Méndez Ferrín, a partir, como decía, de las 10 menos 20 de la noche. Les dejo con los titulares del día. Sean felices. Imagínate.